Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Oremos, hermano. Padre, gracias, Señor, por la provisión que has traído por medio de Cristo Jesús para nuestra salvación. No nos lo merecemos, Señor. Y a ti te ha placido que por medio de Cristo nosotros podamos acercarnos delante de tu presencia. No como extraños, sino como hijos tuyos, adoptados. No tan solo se acaba en nuestra salvación, sino que continúa, Señor, que has escogido hombres rebeldes, que has cambiado su corazón como el mío, Padre, y ahora te servimos a ti. No nos los merecemos, Señor. Muestras tu amor inclusive y tu gracia por medio de los predicadores, los pastores, que todos en un momento éramos enemigos tuyos, Señor. Y ahora nos has unido a ti por medio de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a tu palabra. Ministra nuestros corazones. Padre, queremos ver nuestro pecado para poder confesarlo, Señor. Venir en arrepentimiento delante de ti y que el Evangelio sea proclamado y poder tener esa paz de la promesa que ya se ha cumplido por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, un tema que el ser humano aprecia mucho es el tema de la libertad. Es tanto así que cuando estudiamos la historia, todos conocemos algún tipo de historia sobre el hombre luchando, muriendo y hablando por la libertad. Esta noción de libertad, hoy día nosotros aquí podemos verla y disfrutarla cuando tenemos nuestra libertad para votar, nuestra libertad de expresión y la libertad de culto. Y así muchos otros tipos de libertades. Pero hoy yo voy a hablar de una libertad que no todo el hombre conoce. Es una libertad espiritual. Porque todos hemos nacido esclavos, siendo esclavos. Y necesitamos una libertad verdadera. Y esa libertad solo viene por medio de Cristo. Lo que me lleva al título de este sermón, que se titula La libertad de la ley por medio de Cristo. Hemos estado predicando en nuestra serie de Gálatas. Y hemos hablado que los Gálatas han abrazado una falsa enseñanza que decía, si quieres ser reconciliado con Dios, solo debes de cumplir la ley del Antiguo Testamento. Pero Pablo les escribe con urgencia para decirles que la salvación no es por cumplir la ley, sino por la fe en Cristo. El propósito de la ley no es salvar a pecadores, sino mostrar a los pecadores su pecado, para que vean esa necesidad genuina de Cristo. Y así poder llevarlos a obtener lo que es una libertad de la ley por medio de Cristo. Vean conmigo el primer tema, que es cómo era la vida bajo la ley.
Y eso lo encontramos en los versos 23 al 24. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pablo está continuando un argumento de los versículos anteriores que nos predicó el pastor Fidias el domingo pasado. ¿Y de qué está hablando Pablo? Él nos está hablando sobre la salvación que solo viene por fe y no por las obras de la ley. Pablo pregunta a los Gálatas al inicio de este capítulo número 3, ¿cómo fueron salvos? ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo? ¿Y fue por obras o fue por la fe en Cristo? Pablo nos dice que la salvación, o sea, también la bendición prometida a Abraham, se recibe por fe en Cristo, no por las obras de la ley. La ley tampoco contradice las promesas de Dios, como escuchamos en el sermón pasado. En los versículos 23 y 24, Pablo nos describe cómo era nuestra vida bajo la ley. Estábamos confinados y bajo la tutela de un ayo o guía. ¿Quiénes estaban en esa situación? Todos los judíos y los griegos o gentiles. En otras palabras, todo el mundo. Es como si dijéramos, solo incluye hombres, mujeres y niños. Están todos incluidos. La imagen del confinamiento no se refiere a los tiempos que nosotros estamos viviendo ahora del coronavirus, donde estamos encerrados algunos en nuestras propias casas. La palabra confinados describe una situación legal. Estamos condenados bajo el juicio de la ley de Dios. La ley nos declara culpables ante Dios. La ley nos pone bajo maldición. La ley nos encierra a nosotros en una prisión, la cual no podemos fugarnos, no hay manera de escaparse de ella, y vivimos en esa prisión bajo condenación. Los judíos pensaban en la ley como si fuera una valla protectora. Esto me va a proteger de que no me salga de la carretera en ningún momento. Y protegía al pueblo de Israel en esas leyes con el propósito de mantenerse en el camino de Dios y no ser contaminados por ninguna forma de las naciones vecinas que ellos tenían a su alrededor. Pablo les dice, la ley no es un muro de protección, más bien es una pared de prisión en la cual ustedes están encerrados y no tienen salida. Esa ley es en una prisión en la cual las personas están condenadas y esperando la ejecución eterna en el infierno. Pablo no solo se refiere a la ley como una prisión, sino también como un ayo. Esta palabra significa guardián o guía. El ayo en el primer siglo era un esclavo empleado por las familias griegas y romanas. Su deber era supervisar los hijos y también llevarlos y traerlos a la escuela en ausencia de sus padres. Se aseguraban de que ellos estudiaran las lecciones que tenían que estar estudiando y los adiestraban continuamente en la obediencia a las autoridades. Estos ayos disciplinaban y eran estrictos. Podían regañar y castigar si lo consideraban necesario. El papel del ayo nunca fue permanente y para un joven que estaba continuamente disciplinado en vara, castigado en disciplina, se pueden imaginar el gozo de alegría que ellos sentían cuando ya no iban a estar bajo la supervisión de ese ayo porque han crecido. Eran puestos finalmente en libertad. Ya no estaban bajo esa supervisión. ¿Alguna vez se han sentido de esa forma? ¿Con sus padres? Ya por fin me voy a independizar. No voy a estar bajo esas reglas en casa.
La ley es un ayo, un guía, un guardia. Su propósito es mostrar nuestra maldad y rebeldía para llevarnos a Cristo. Después de que una persona acude a Jesús, ya no es necesario las ceremonias, los rituales externos que actúen como guías o agentes de disciplina para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha cambiado nuestro corazón. Y es su Espíritu Santo el que ahora actúa en nuestros corazones para que vivamos para Dios. Antes de la venida de Cristo, la ley ritual del Antiguo Testamento, las ceremonias, los sacrificios, lo que hacían era anticipar el sacrificio de Cristo Jesús por nuestros pecados. Ese sacrificio de Cristo fue perfecto y efectivo. Estas anticipaciones e ilustraciones de Cristo cumplieron su función a la perfección. No había más ningún propósito para el ayo, la ley. Dios nos dio su ley escrita en el Antiguo Testamento y su ley dentro de nosotros, en nuestra conciencia, con el propósito de que reconozcamos nuestra pecaminosidad y nuestra incapacidad de cumplir a perfección las demandas de la ley. Imaginemos esto. Ustedes están todos los días de lunes a viernes saliendo hacia su trabajo. Imagínense un destino específico y siempre toman la misma ruta una y otra vez. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ahora, un viernes en la tarde llegas a tu casa, alguien toca la puerta, abres, no conoces la persona y te dice: tenías unos tickets que se acumulaban alrededor de $5 millones, tranquilo, los pagué. Y la persona se va. ¿Cómo ustedes se sentirían? Yo diría: ¿y quién es esta persona? Yo no la conozco. ¿Y de dónde salieron esos tickets? Yo diría al final como que, ok, vamos a seguirlo. Ahora, imaginémonos otro escenario. Imaginemos que ese viernes en la tarde, esa persona toca la puerta. Hola, señor Mario Figueroa, sí. Quiero hablarle. ¿Usted sabe la ruta que usted toma para su trabajo todos los días? Sí. Está esa avenida que pasa. Hace 10 meses atrás, usted sabe que la velocidad en esa avenida era de 55 millas por hora. Claro que sí. Pero construyeron hace 10 meses atrás una escuelita de niños ciegos y cambiaron las medidas de velocidad. Entonces, esas métricas de velocidad ahora no son 55, eran 25. Y usted por 10 meses consecutivos, de lunes a viernes, estaba conduciendo por exceso de velocidad a 55 millas por hora. Y todo ha sido grabado por cámara. Mientras estoy escuchando esa noticia, mis ojos se están abriendo. Estoy comenzando a temblar, porque yo sé que yo tomo esa ruta. Y de hecho, comienzo a recordar que habían unas construcciones alrededor, pero las había pasado por alto, por el afán del día, porque quería llegar siempre temprano al trabajo. Me dice: todo esto en intereses y en las multas acumuladas se ha acumulado alrededor de más de $500,000. En ese momento mi corazón se va a parar por completo. Comienzo a pensar: yo no tengo $500,000 para poder pagar esas multas. Y si no las pago, ¿cuál es mi destino? Prisión. Pienso en mi esposa, que la voy a dejar, y a mi hija por completo desamparados. Y comienzo a ver el pánico que hay en mí por las consecuencias de mi desobediencia a la ley. ¿Qué puedo hacer? No me van a prestar ese dinero. Mi esposa no va a poder tomar un préstamo por más que quisiera.
Mi destino es prisión. Y yo caigo en un pánico horrible. Pero esa misma persona que me trae esa mala noticia me dice, tranquilo, porque yo he recibido una herencia de mi padre. Y a mí me ha placido pagar tus multas. Aquí tienes las evidencias para que las tengas contigo en todo momento. ¿Cómo ustedes creen que yo me voy a sentir al recibir esas noticias? Gloria a Dios, esa noticia es tremenda y maravillosa para mi vida. Pero eso no vino a ser de reconocimiento para mí hasta poder identificar claramente cuál fue mi falta y cuáles iban a ser las consecuencias de esas faltas que yo había cometido. Y así es como funciona la ley para nosotros. Muestra mi pecado, las consecuencias inevitables de que voy a vivir una vida completa y eterna condenado en el infierno. Y solo por medio de Cristo es que se puede pagar esa fianza. ¿Cómo puedes ser salvo? Reconoce tu pecado. Reconoce tu rebeldía contra Dios. Reconoce tu incapacidad de agradar a Dios en tus propios medios y tus propias fuerzas. Reconoce que tus obras no son suficientes para llegar a lo que Dios pide de ti. Arrepiéntete de tu pecado y confía en Cristo para ser salvo. Cristo vivió la vida perfecta que tú no puedes vivir y no la vas a poder vivir nunca. Y pagó por los pecados que tú tenías que pagar. Cree en Él y serás salvo. Así era la vida bajo la ley. Confinados en la prisión del juicio y la condenación, bajo la tutela de un guía o un ayo que nos señalaba continuamente y condenándonos de que éramos pecadores. Y nuestra necesidad de tener un Salvador. Pero la historia no termina ahí. Veamos el segundo punto. Nuestra nueva vida ahora en Cristo. Eso lo vemos en los versos 25 al 29, que nos dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El versículo 25 comienza con una palabra muy importante. ¿Cuál es esa palabra? Pero. En la ley estábamos confinados en una prisión de maldición por nuestro pecado y bajo un guardián completamente. Pero. Piensa en esta palabra. Pero, imagínate, te llama tu hijo por teléfono y te dice, papi, tuve un accidente de auto, pero todo está bien. O te llama tu jefe, tenemos menos días de trabajo, pero tú seguirás con nosotros. O piensa, te llama tu plan médico y te dice, estos casos nunca son aprobados, pero se hizo una excepción contigo. En la Biblia siempre encontramos esta magnífica palabra, pero. Es de lo mejor que hay en las Escrituras, hermano. Siempre el pero pone un gran contraste entre dos hechos. Cuando la palabra habla de nuestra salvación,
A la izquierda, pero hay oscuridad, maldad, rebeldía, muerte. Mientras que a la derecha encontramos la intervención de Dios que nos da esperanza, luz, perdón, paz, vida. Pablo viene diciendo en la ley, estábamos confinados en una prisión de juicio y condenación y bajo la tutela de un ayo o guía que nos señalaba nuestra condición de pecadores. Pero, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo es nuestra nueva vida en Cristo? ¿Cómo es nuestra vida después de ese pero? Pablo nos enseña 4 características en estos próximos versos de esta nueva vida en Cristo. La primera es que somos hijos de Dios. Y eso lo vemos en el verso 26. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes estamos en Cristo? ¿Quiénes han recibido la fe? La salvación gratuita por Dios. Ya no estamos bajo un guardia. Ahora somos hijos de Dios. Dios es el creador de todos. Y esto es verdad, hermano. Pero Él no es el Padre de todos los hombres como su Redentor. Los únicos hijos de Dios son aquellos que por la fe en Cristo Jesús se convierten en hijos de Dios. Sin fe en Cristo, todos los seres humanos somos enemigos de Dios. Y eso lo vemos en Romanos 5:10. Y somos también hijos de ira. Efesios 2, verso 3. Al igual que los fariseos de Jerusalén, toda persona incrédula es un hijo del diablo. Lo vemos en Juan capítulo 8, versos 44. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, verso 6. La fe en Cristo Jesús da la entrada a los creyentes a una relación de hijos con el Dios Padre. Por eso Juan nos escribe en el Evangelio, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12. Pablo nos dice en Gálatas 3:26, porque en Cristo Jesús todos sois hijos de Dios por la fe. Si conoces a Jesucristo, entonces tú sabes quién eres, porque sabes a quién le perteneces. Un cristiano es un hijo de Dios. Escucha las palabras que escribió Martín Lutero. Un hijo es un heredero, no por sus grandes logros, sino por su nacimiento. Es un mero beneficiario. Su nacimiento lo convierte en un heredero, no su trabajo. De esa manera obtenemos los dones eternos de la justicia, la resurrección y la vida eterna. No los obtenemos como agentes causantes, sino como beneficiarios. Somos los hijos y herederos de Dios a través de la fe en Cristo. Tenemos que agradecerle a Cristo por todo. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Esto es la parte más importante que Pablo está argumentando a los Gálatas, hermano. Los judaizantes estaban enseñando que los judíos eran los hijos de Dios. Los gentiles solo podían serlo si se circuncidaban. Pero Pablo les está diciendo, en Cristo todos somos hijos de Dios. Todo lo que Dios nos da es por fe en Cristo, incluyendo la adopción. En Juan capítulo 1, verso 12 leemos,
Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. La adopción nos ayuda a nosotros a ver que la salvación no es por obras o por buenas obras o porque seamos buenas personas, sino que es un regalo de Dios. Nadie entra a una familia porque se lo merece. Entras a la familia por medio de nacimiento o adopción. Y esto solamente puede suceder por la voluntad del Padre. Dios adopta al que Él quiere. Y adopta a cualquiera que cree en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo es nuestra vida en Cristo? Mencioné que habían 4 características. Ya vimos la primera, que somos hijos de Dios. La segunda es que estamos revestidos de Cristo. El verso 27, porque todos habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El bautismo en agua es una confesión externa de la fe interna que yo tengo en Cristo. Y este bautismo en el que te sumergen en el agua es un testimonio público de mi fe en Jesús. Es importante recordar esto porque nadie puede ser salvo por el bautismo en agua, hermanos. Cuando Pablo habla sobre el bautismo en este pasaje, no está hablando del bautismo en agua como testimonio público de nuestra fe en Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que somos sumergidos totalmente en la persona de Cristo. Ahora nuestra identidad está en Cristo. Esta inmersión en Cristo es una nueva posición y esfera de nuestra existencia. Nos da una nueva ropa. Estamos revestidos de Cristo. Pero, ¿qué significa esto de estar revestidos de Cristo? Hermano, Pablo le está hablando en la época donde la sociedad romana, un joven cuando llegaba a la mayoría de edad, se le daba una toga especial que lo identificaba, que lo admitía ya como un hijo ya mayor de edad, con todos los privilegios en su hogar y también con los privilegios de un adulto en la sociedad. Así los creyentes en Galacia habían dejado a un lado las vestiduras de la ley y se habían puesto ahora el manto de justicia de Cristo, que otorga el plan de aceptación ante Dios. ¿Quién quiere ponerse la ropa vieja para atrás después de eso? Nadie. Imaginemos esto. Ustedes han visto la ropa hoy día que algunos tienen palabras, nos ponemos camisas que dicen amor, paz, café, o viajando por países, palabras, identificando las cosas que pueden ser aplicativas de nosotros. Ahora, imagínense ese tipo de ropa, pero en vez de una camisa regular, una túnica, como una bata o un vestido largo. Ahora, ese vestido largo, o esa túnica, o esa bata, tiene todas las características y atributos y las disciplinas espirituales que Cristo tiene. Y tú te la pones. Ahora, poniéndote esa bata, imagínate que eres recién nacido. Te va a quedar grande, ¿verdad que sí? Pero cuando vamos creciendo, dentro de esa bata, ¿qué va sucediendo? Va tomando forma, cayendo bien, como debe de ser. Y así mismo es el creyente. Nuestro crecimiento es gradual, no instantáneo. Y eso se llama una santificación progresiva, porque es un proceso de crecimiento para poder llevar esa imagen de esas vestiduras de aquel digno de ser emulado. Al caminar con Cristo en nuestras disciplinas espirituales, no vivimos bajo la amenaza del castigo de Dios.
Tampoco buscamos los méritos necesarios para ganarnos la aceptación de Dios. Más bien, seguimos creciendo sabiendo que Dios ya nos ha aceptado, porque somos sus hijos por la fe en Cristo. Ahora te pregunto, hermano, ¿en qué áreas de tu vida espiritual esa ropa que llevas todavía te queda grande? ¿En qué áreas todavía necesitas crecer para que esa ropa, esas vestiduras no te queden grandes? ¿Cómo te está ayudando la palabra de Dios para crecer en esas áreas? Porque de la única manera que podemos crecer es por medio del alimento espiritual que está en la palabra de Dios. Dios nos llama a nosotros a cultivar una devoción a Él para crecer a la imagen de Cristo y vestir esa nueva ropa que Dios ha dado en Cristo. ¿Cómo es nuestra vida en Cristo? Hablamos de 4 características. La primera, somos hijos de Dios. La segunda, estamos revestidos de Cristo. Y la tercera, estamos unidos a todos los demás creyentes. El verso 28 nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Los judaizantes creían que solamente los judíos y los que cumplían la ley judía eran salvos. Pero Pablo los contradice. El apóstol le enseña que en Cristo Jesús no hay excepción ni exclusiones. Dios salva a cualquier tipo de personas. Dios salva a cualquier tipo de personas. Judíos o griegos o gentiles, esclavos o libres, hombres o mujeres. Judíos y griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres. Y una vez que los salva, todos formamos un solo cuerpo en Cristo. No hay barreras que eviten que alguien tenga comunión con Dios por medio de Cristo. Pablo mencionó específicamente las distinciones que existían en la sociedad en la que él vivía. ¿Cuál era? Raza, sexo y poder adquisitivo. Estas diferencias entre una y otra persona marcaban líneas divisorias de barreras y separación. Los judíos pensaban que los hombres judíos libres eran mejores, más valiosos y más importantes que todos los demás seres humanos. Pero el Evangelio destruye por completo esa manera de pensar, basado completa y plenamente en la perversión del orgullo y el sentido de superioridad. La persona que se hace uno con Cristo también se hace uno con todos los demás creyentes. No existen distinciones entre aquellas personas que pertenecen a Cristo. Santiago hizo esta advertencia en el capítulo 2, verso 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El Evangelio no ha abolido las diferencias entre el hombre y la mujer. No me malinterpreten. Todavía las mujeres son las que dan a luz. Nosotros los hombres no lo hacemos. Gloria a Dios por eso. Eso no ha cambiado. El punto de Pablo aquí es el siguiente. Quien está en Cristo es hijo de Dios. Y estás unido a Cristo, pero también estás unido a los demás que están en Cristo. ¿Cómo es nuestra vida en Cristo? Somos hijos de Dios, estamos revestidos de Cristo, estamos unidos a todos los demás creyentes. Y cuarto, tenemos herencia eterna. El verso 29 nos dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y verdad y herederos según la promesa. Pablo dice que quienes están en Cristo son parte de la familia de Abraham.
La familia de Abraham no está formada por personas que guardan perfectamente la ley de Dios, porque nadie puede guardar la ley perfecta de Dios. Ni siquiera Abraham pudo hacerlo. A través de Jesucristo, el descendiente de Abraham, que somos unidos a su familia y llegamos a recibir la herencia que Dios prometió a Abraham, los hijos de Abraham son aquellos que responden a Dios en fe, como lo hizo Abraham. Porque hemos respondido en fe, es que nosotros podemos ser herederos según la promesa. Amado hermano, amada hermana, quiero terminar con este sermón con estas palabras de esperanza. No es el momento de vivir derrotados, con la cabeza cabizbaja, como si todavía estuviésemos bajo la condenación de Dios. Como si aún dependiera de nosotros. La palabra de Dios nos dice que somos hijos de Dios. Estamos revestidos de Cristo. Estamos unidos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en Cristo y tenemos una herencia eterna que no nos separa. No confiamos en nuestra capacidad, sino que confiamos en Dios, que nos ha sacado de las tinieblas a vivir en el reino eterno de su Hijo amado Jesús. El Espíritu Santo ahora vive en nosotros y somos miembros de la familia de Dios. No hay nada que hacer. Si aún tú no eres miembro de esta familia, yo te ruego hoy, te imploro, mira tu pecado, mira tu ineficiencia de poder alcanzar algún tipo de relación con Dios. Arrepiéntete de tu pecado y confía en el sacrificio que hizo Jesús por tu vida, para que tengas vida eterna en Él. Créelo que Él pagó el precio por tus pecados. Y ahora llevas la ropa de su justicia que te cubre a ti. Y no busques ya más la identidad tuya en tus obras. Búscala en Cristo Jesús. No la busques en tu trabajo. No la busques en el dinero. No la busques en tu apellido. No la busques en tus bienes o en tu familia. Ni siquiera la busques a la iglesia en que asistes. Busca tu identidad solo en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias, Señor, por que nos has adoptado, que ahora somos parte de tu familia, Señor. Y estamos vestidos de la identidad de Cristo. Ayúdanos, Señor, a que continuemos creciendo para llenar esas ropas cada vez más y más, para tu gloria y para tu honra. Padre, a los que están aquí escuchando, Señor, sálvalos. Aquellos que no te han conocido todavía, aquellos que no se han arrepentido de su pecado, torna su corazón para que ellos puedan ver la gravedad en la que se encuentran en el juicio eterno. Que ellos puedan venir arrepentidos delante de ti para que puedan vivir eternamente y unidos al cuerpo de Cristo, Señor. Gracias, Señor, nosotros no los merecemos, no los merecemos. Pero a ti te plació. Ayúdanos a honrarte y a glorificarte y exaltarte. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.